Capítulo 1. La mujer de las sombras, en el Salón Dorado. La casa de campo de los Tremaine, conocida entre la alta sociedad como Les Champs Dorés, no era simplemente majestuosa. Parecía existir fuera del tiempo, rodeada de álamos dorados y encaramada sobre una colina con vista al lago de Dorne. La mansión albergaba más que cenas elegantes y colecciones de arte exquisitas. Albergaba secretos. Fue durante la inauguración de la exposición privada de Edmund Tremaine, coleccionista de arte y filántropo, que el escándalo comenzó a gestarse. Aquella noche, el ala este de la casa había sido transformada en una galería improvisada con luces tenues, copas de champán y música de cuerdas flotando desde el fondo de un pasillo. Pero fue ella quien robó toda la atención. El cuadro, titulado La mujer con dos sombras, de autor anónimo, ocupaba el centro de la sala principal. Representaba a una figura femenina con un vestido blanco antiguo, de espaldas al espectador, mientras dos sombras diferentes se proyectaban desde su cuerpo. Una se inclinaba hacia un cuchillo en el suelo, la otra hacia una ventana entreabierta. Nadie pudo ponerse de acuerdo sobre lo que significaba. Lo único claro era que el rostro de la mujer, aunque no visible, resultaba inquietantemente familiar para algunos. ¿No le parece un poco parecido a la señorita Howard?, murmuró Lady Farnsworth al oído de su esposo, bajando la copa. La institutriz. Él no respondió, pero otros cuchicheos parecidos comenzaron a multiplicarse como un eco maldito. La señorita Cecilia Howard, rubia discreta, de modales contenidos y acento del norte, permanecía cerca de la chimenea. Mantenía la vista fija en el cuadro con una expresión extrañamente serena, como si ya supiera algo que el resto no. A las 11:15, justo cuando se abría el postre, un grito atravesó la galería. Un criado corrió tambaleándose desde la escalera que daba a los aposentos superiores. Sus palabras eran apenas audibles, pero la alarma era clara. El señor Tremaine, en su estudio. Hay sangre por todas partes. El caos fue inmediato. Invitados derramando copas, mujeres agarrando sus bolsos, hombres intentando calmarse los unos a los otros con poca convicción. Algunos comenzaron a seguir al mayordomo hacia el estudio. Otros, como Lady Farnsworth, se quedaron petrificados. Poirot no estaba presente aquella noche. Aún no. El cuerpo de Edmund Tremaine fue encontrado desplomado sobre su escritorio, con la cabeza ladeada hacia el lienzo en blanco que había estado preparando para su nuevo proyecto. Una daga antigua, una de las piezas de su colección personal, sobresalía de su espalda. La sangre había salpicado el suelo con un patrón que, según describiría más tarde un invitado aficionado al simbolismo, parecía el reflejo distorsionado del mismo cuadro de la mujer con dos sombras. No había señales de lucha. No se forzaron cerraduras, nada había sido robado, pero algo había sido alterado. El cuadro. Al día siguiente, cuando llegó la policía y se acordonó el salón, se notó que el cuadro La mujer con dos sombras ya no mostraba lo mismo. Ahora las sombras se habían desdibujado. La mujer del retrato parecía haberse girado apenas unos milímetros hacia la izquierda, y su mano, antes a la altura del muslo, ahora parecía levantarse levemente. ¿Imaginación colectiva? ¿Sugestión? ¿Una travesura siniestra? Nadie lo sabía. Pero fue entonces cuando la señora Rowena Tremaine, viuda de Edmund, tomó una decisión que cambiaría el curso de la investigación. «Llamen a Hércules Poirot», dijo con voz tensa,
pero perfectamente medida. Si hay una mente capaz de resolver este enigma, es la suya. Días después, una figura pequeña y elegante descendía del tren en la estación de Dorne. Su bigote relucía como si acabara de ser encerado, y su sombrero estaba perfectamente recto, a pesar del viento molesto que barría la colina. «Messieurs», dijo con una ligera reverencia al inspector local que vino a recibirlo, «el arte, el asesinato y la ilusión. Triple combinación explosiva, oui. Mostrará quién ha usado la sombra equivocada». Capítulo 2. El círculo de los invitados y la mujer que nunca debería estar allí. El coche que trasladó a Hércules. Poirot hasta Les Chênes Dorés serpenteó entre árboles altos y silenciosos, como si el paisaje mismo contuviera la respiración tras lo ocurrido. La mansión apareció al final del camino con sus cortinas aún cerradas y una inquietud casi teatral flotando en el aire. Poirot bajó sin prisa, inspeccionando la entrada con sus ojos sagaces. No era el tipo de lugar que toleraba el desorden, ni siquiera tras un asesinato. Fue recibido por el inspector Harold Linley, un hombre delgado de rostro alargado y modales militares que parecía irritado por todo lo que no podía controlar, incluido Poirot. «Monsieur Poirot», saludó con rigidez. «La señora Tremaine está esperándolo en la biblioteca. Todos los invitados siguen aquí, por disposición de ella». Poirot asintió con cortesía, pero no sin observar cómo el inspector fruncía levemente los labios cada vez que decía «la señora Tremaine». «Excelente. El crimen», él habla. Pero el silencio de los vivos... «Ah, ese es el que más grita, ¿no cree, inspector?» Linley no respondió. Simplemente lo condujo a través de un pasillo enmoquetado hasta una puerta doble, donde Rowena Tremaine esperaba con la compostura de una viuda decidida a no parecer una viuda. Era una mujer alta, elegante, con una serenidad peligrosa. No mostraba lágrimas ni indignación, solo un control glacial. «Monsieur Poirot», dijo levantándose con lentitud. «Gracias por venir. No confío en las casualidades, y menos cuando se trata de arte y muerte». Poirot se inclinó ligeramente. «Madame, en los crímenes más elaborados siempre hay una pincelada de ego. ¿Y qué es el arte sino un espejo de quien lo crea o lo manipula?» Ella no respondió a eso. Solo hizo un gesto hacia los sillones, y mientras se sentaban, le ofreció un resumen breve pero cuidadoso de los hechos. «Mi marido era un hombre obsesivo, controlador, sí, pero también generoso con quienes sabía manipular. Esta exposición era su forma de provocación. Aquel cuadro, el de la mujer con dos sombras, no debía estar colgado. Lo trajo en secreto. Y ahora está muerto. Yo creo que está todo relacionado». «¿Y usted no sabía que la obra estaría allí?», preguntó Poirot, juntando los dedos con cuidado. «No. Y curiosamente hay una persona que reaccionó a ese cuadro como si lo conociera antes que todos. Cecilia Howard, nuestra institutriz». Poirot alzó una ceja. «¿La institutriz? ¿Y qué hacía presente en una noche de arte para coleccionistas?» «Edmund la obligó a asistir», respondió ella con una sombra de amargura. «Decía que tenía ojos limpios, y los hombres como él sabían usar a las mujeres invisibles». Poirot se levantó suavemente. «Con su permiso, madame, me gustaría conocer a los otros invitados. La escena de un crimen no está completa sin su público. El salón de la galería, ahora desprovisto de glamour, era un mausoleo del exceso.
Las luces se mantenían apagadas y el cuadro, ahora cubierto con un lienzo blanco, parecía haber sido exiliado al rincón como una reliquia maldita. Poirot fue presentado a los asistentes, reunidos como piezas de ajedrez a la espera de su turno. Estaban sentados en pequeños grupos, algunos intercambiando silencios tensos, otros gestos educados pero cargados de sospecha. Había 7 en total. Lady Beatrice Farnsworth, viuda 3 veces, con joyas suficientes para financiar un golpe de Sir Estado. Philip Marsh, un joven crítico de arte, nervioso, con una libreta siempre en mano. Sir Clive Wentworth, coleccionista rival de Tremaine, que hablaba poco y observaba mucho. Margaret Delaney, pianista de fama menguante, cuya risa parecía siempre unos segundos fuera de lugar. Alfred Cummins, abogado personal del difunto, demasiado correcto para ser del todo confiable. Cecilia Howard, la institutriz, de pie junto a una ventana, completamente ajena a la conversación. Ingrid Malden, sobrina de Rowena, joven y altiva, más interesada en su reflejo que en el crimen. Poirot no los interrogó aún. Se limitó a presentarse con su cortesía habitual, observando cómo cada uno reaccionaba a su presencia. Fue la señorita Howard quien lo miró más intensamente, como si ya supiera que él venía por ella, no por culpabilidad, sino por alguna verdad que no quería ser tocada. «Señor Poirot», dijo ella con calma, «¿cree usted que un cuadro puede cambiar después de un asesinato?» Él sonrió sin ironía. «Mademoiselle, los cuadros son como los espejos. No cambian, simplemente revelan lo que siempre estuvo allí, cuando uno decide mirar distinto». Más tarde, mientras caminaba por el pasillo de los retratos familiares, Poirot murmuró para sí mismo: «Una mujer con 2 sombras y un hombre sin enemigos visibles. Quel mystère délicieux». Un leve crujido detrás de él lo hizo detenerse. Una sombra desapareció justo al final del corredor, demasiado rápida para ser identificada, pero no lo suficientemente ligera como para pasar desapercibida. Poirot no se giró. Sonrió levemente. Y también hay alguien que escucha lo que no se le ha dicho. Excelente. Capítulo 3. Una daga antigua y 2 coartadas. Demasiado simétricas. La mañana siguiente trajo un sol frágil, como si el cielo mismo no quisiera mirar demasiado de cerca el crimen de Les Chiens d'Ores. Poirot, ya despierto desde hacía horas, tomaba su desayuno en el invernadero. Café oscuro, tostadas sin mantequilla, por elección, no por carencia, y una manzana cuidadosamente pelada. Mientras degustaba con la meticulosidad que lo caracterizaba, el inspector Linley irrumpió con el aire de quien ha sido interrumpido en su escepticismo. «Hemos verificado la daga», dijo, sin preámbulos. «Es parte de una colección egipcia adquirida por Tremaine hace 4 años en El Cairo. Nadie la vio moverse de su vitrina hasta el crimen. Poirot asintió sin levantar la mirada de su taza. «¿Y estaba expuesta aquella noche?» «Sí, en el estudio, bajo llave. Pero la cerradura fue abierta con una llave idéntica. Solo Edmund, su abogado, y la señora Tremaine tenían acceso». «Tantas llaves», murmuró Poirot. «Y aún así, alguien logró forzar una sombra con filo». Linley suspiró. «Los criados dicen haber visto a Philip Marsh rondar el estudio 1 hora antes del crimen. Y también a Cecilia Howard, aunque ella afirma que fue para devolver un libro. ¿Y él? Dice que buscaba su abrigo. Un abrigo que no estaba allí, imagino». «Exactamente.
Poirot dejó la taza con delicadeza, se levantó y comenzó a pasearse por el borde del invernadero, donde las plantas parecían escuchar. Dos personas sin vínculos evidentes, una excusa literaria y otra textil, y ambos eligen el lugar más comprometido de la casa para deambular. Linley arqueó una ceja. ¿Cree que uno de ellos mintió? Poirot se detuvo ante una orquídea púrpura. Inspector, la mentira no siempre es la señal de culpabilidad. A veces es solo la máscara del miedo, o del amor, o del pasado. A media mañana, Poirot solicitó hablar con Philip Marsh en la sala de música, un espacio que olía a cera y notas olvidadas. El joven crítico, aún pálido, mantenía el ceño fruncido, como si intentara recordar algo importante que nunca sucedió. «Monsieur Marsh», comenzó Poirot, «usted fue visto cerca del estudio. ¿Nos dirá usted qué lo llevó allí realmente?» Philip miró sus manos. «No lo maté, si eso es lo que quiere saber. Es cierto, estuve allí, pero no por el abrigo». Entonces, el joven tragó saliva. «Edmund y yo discutimos días antes. Le había mostrado una obra inédita de un artista húngaro, y él se la atribuyó a sí mismo. Dijo que la había descubierto por su cuenta. Me robó el crédito, y con él mi reputación. Y usted quiso recuperarlo, solo quería enfrentarlo. Pero cuando llegué, el estudio estaba cerrado. Escuché pasos detrás de mí y me fui. Me dio miedo que pensaran que era yo. Y entonces mintió. Philip bajó la cabeza. ¿Eso me convierte en culpable? Non, monsieur, pero sí lo convierte en interesante. Después fue el turno de Cecilia Howard. La joven institutriz llegó puntual, vestida con sobriedad, sin maquillaje y con una expresión que combinaba el cansancio con algo más difícil de definir: resignación antigua. «Mademoiselle Howard», dijo Poirot suavemente, «dígame, ¿qué libro devolvía aquella noche?» Ella parpadeó. «El retrato de Dorian Gray». A Edmund le fascinaba el simbolismo. ¿Y lo encontró en el estudio? No. Lo dejé sobre el aparador. Ni siquiera entré del todo. Poirot observó sus manos, delgadas, con una pequeña mancha de tinta azul en el dedo índice. «Mademoiselle, le seré franco. Algunos creen que usted se parece a la mujer del cuadro». La joven palideció. «¿Y usted lo cree?» «Creo que el parecido está en la mente de quienes quieren encontrarlo. Pero eso en sí mismo es revelador. ¿Quién pintó ese cuadro?» Cecilia dudó un instante. «No lo sé, pero no es la primera vez que lo veo». Poirot se inclinó hacia ella. «¿Dónde lo vio antes?» «En una galería de Montparnasse, hace 5 años. Estaba firmado con iniciales que ahora no recuerdo. Pero la figura femenina era idéntica. ¿Y cree que Edmund lo sabía?» «Si lo sabía, no me lo dijo. Pero desde que el cuadro llegó, me miraba diferente. Como si quisiera preguntarme algo, pero nunca se atreviera». Poirot asintió lentamente. Entonces quizás la pregunta estaba en el cuadro y no en su voz. Esa noche, Poirot escribió en su cuaderno de notas: «Una daga ceremonial. 2 coartadas frágiles. Un cuadro que ha cambiado de forma o de significado. Si uno de ellos miente por miedo y el otro por orgullo, ¿quién ha dicho la verdad más peligrosa?» Cerró el cuaderno, acomodó su pañuelo y observó el fuego de la chimenea bailar como si también ocultara algo. Y en el fondo del pasillo, Cecilia Howard se detuvo frente al cuadro cubierto,
apenas rozando la tela con sus dedos. Nadie la vio. O quizás sí. Capítulo 4. El espejo de Rowena y el silencio del jardín bajo lluvia. La lluvia llegó a Les Chênes Dorés con sigilo, como una confesión suave en la madrugada. Las gotas repicaban contra las ventanas y formaban riachuelos en los ventanales de vidrio emplomado, arrastrando el polvo de la noche anterior y las palabras no dichas. Poirot, siempre puntual, solicitó una nueva conversación con Rowena Tremaine justo después del desayuno. Esta vez pidió que se llevara a cabo en sus aposentos privados, una elección poco convencional para una viuda que cultivaba distancia con sus invitados. Ella accedió sin mostrar sorpresa. El dormitorio de Rowena era un estudio en disciplina, tapices sobrios, una cama impecable y una repisa de perfumes donde cada frasco estaba alineado como soldados. Pero fue el espejo antiguo, tallado con figuras florales en marfil, lo que llamó la atención de Poirot. Se detuvo frente a él, examinando su propio reflejo como si le hablara. Un espejo de Viena, sin marcas visibles. Muy bien cuidado. Curioso, ¿no, madame? Un espejo que no dice quién lo hizo, pero lo refleja todo. Rowena se sentó con las manos juntas, sin perder la compostura. Era de mi madre. Lo traje aquí al casarme con Edmund. Fue lo único que conservé intacto. ¿Y qué más conservó usted intacto, madame? ¿Una promesa? ¿Una sospecha? ¿Un secreto? Rowena soltó una risa breve, sin humor. ¿Busca usted el motivo oculto? Todos en esta casa lo tienen. No encontrará uno que no haya deseado, al menos en algún momento, la muerte de mi esposo. Poirot ladeó la cabeza. Es un reconocimiento valiente. Es una verdad aburrida. Edmund acumulaba enemigos con la misma eficiencia, con la que coleccionaba obras de arte, usaba el talento ajeno, compraba obediencia disfrazada de generosidad. Incluso su generosidad tenía cláusulas. Poirot cruzó las manos detrás de la espalda. ¿Y usted, madame? ¿Dónde estaba cuando él fue asesinado? Rowena no vaciló. En mi sala de baño, preparando mi tónico nocturno. 2 criadas pueden confirmarlo. Poirot asintió, pero no tomó nota. Solo observó el espejo una vez más. Una mujer con 2 sombras, un esposo con muchas, y un espejo que tal vez ha visto demasiado. A media tarde, la lluvia seguía cayendo. Poirot salió al jardín, con su paraguas perfectamente centrado y pasos contenidos. El lugar era un pequeño laberinto de senderos de piedra, hortensias apagadas y estatuas que miraban sin ver. Allí encontró a Margaret Delaney, la pianista, sentada bajo una glorieta que olía a madera húmeda. Tenía una partitura entre las manos, pero no la leía. Solo miraba hacia la fuente vacía, como si esperara que el agua volviera a brotar. «Señor Poirot», dijo sin mirarlo, «¿sabe usted que la música es la única mentira que nos gusta oír?» Poirot se sentó con lentitud a su lado. «Pero la música no miente, mademoiselle. Solo nos permite mentir con elegancia». Margaret sonrió, aunque sus ojos seguían grises. «Edmund me prometió una beca para volver a Viena. Dijo que me la daría si tocaba para sus reuniones privadas. Y lo hice. A veces solo para él. Otras veces para gente que no debía estar allí. ¿Lo odiaba por eso? No. Solo lo necesitaba menos de lo que él quería que lo necesitara». Poirot observó cómo ella cerraba la partitura con suavidad. «¿Dónde estaba usted cuando él murió? ¿En mi habitación? ¿Ensayando?» Nadie lo oyó, pero tampoco me vieron. Se giró hacia él.
No tengo coartada. ¿Le sirve de algo esa sinceridad? Poirot sonrió levemente. A veces la falta de coartada es un lujo. Significa que uno no ha tenido tiempo de inventarla. Más tarde, Poirot regresó al estudio, ahora sellado con una cinta de la policía local. Lo cruzó solo, como si buscara los pensamientos que Edmund dejó sin terminar. Sobre el escritorio, el lienzo en blanco seguía allí. Pero un detalle le llamó la atención. Un pequeño trozo de pigmento azul en una esquina del suelo, casi oculto bajo la alfombra. Se agachó con cuidado, lo recogió con un pañuelo y lo guardó sin una palabra. Luego se acercó a la vitrina, donde antes reposaba la daga ceremonial. La cerradura no mostraba signos de violencia, pero justo debajo notó una marca delgada, como una rosadura de guante o de prisa. Cuando salió, la lluvia había amainado. En el umbral vio a Alfred Cummings, el abogado, fumando bajo el alero. «Señor Cummings», dijo Poirot con cortesía, «¿usted cree en las coincidencias?» El abogado exhaló lentamente. «No desde que trabajo con millonarios, Monsieur Poirot». Entonces sabrá que la aparición del cuadro y la muerte del señor Tremaine no pueden serlo. Cummings lo miró a los ojos. «Lo que sé es que Edmund había cambiado su testamento. Iba a firmarlo esa noche, pero murió antes. ¿Y ese nuevo testamento?» Desapareció. Nadie lo ha encontrado. Poirot asintió sin perder el ritmo. «Y eso, monsieur, ya no es una coincidencia. Es una sombra más». Capítulo 5. El cuadro descubierto y la verdad que nadie admitió ver. La noche volvió a caer sobre Les Champs d'Ores, con una quietud más densa que la anterior, como si la casa misma esperara algo. La tormenta había pasado, pero el aire aún cargaba esa tensión particular que queda después de los secretos compartidos a medias. Poirot solicitó que el cuadro fuese desvelado nuevamente. Acompañado por el inspector Linley, Rowena Tremaine y los restantes invitados, la sala principal volvió a reunirlos frente a la enigmática pintura que lo había iniciado todo. Dos criados retiraron cuidadosamente el paño que lo cubría. La mujer con dos sombras reapareció en el mismo sitio, aunque ya no con el mismo efecto. Tal vez el conocimiento de la muerte lo había contaminado, o tal vez el cambio era real. Esta vez, varios lo notaron de inmediato. ¿Siempre estuvo así?, preguntó Margaret Delaney en voz baja. La figura seguía de espaldas, pero el brazo, que antes parecía descansar inerte a un costado, ahora se extendía como si intentara alcanzar algo fuera del marco. Y las sombras ya no apuntaban a direcciones distintas, sino que comenzaban a fusionarse en una sola, más alargada. «¿Es posible que alguien lo haya modificado?», dijo el inspector, acercándose con cautela. Poirot entrecerró los ojos. El pigmento azul que había encontrado en el estudio coincidía con una pequeña pincelada añadida al borde del vestido, un trazo aparentemente insignificante, pero sugerente. «El lienzo no ha sido retirado de su marco», confirmó el inspector, tras inspeccionar los bordes. «No hay signos de intervención directa». Poirot alzó una ceja. «Entonces, o el cuadro cambia sin ayuda humana, o alguien muy hábil ha trabajado con la ilusión del detalle, lo que no se ve, pero se intuye». Philip Marsh, que había guardado silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Ese estilo, la forma de jugar con la sombra, con la sugerencia, me resulta familiar. Casi diría que pertenece a un artista llamado Varga. Húngaro. Desapareció hace años.
Poirot se volvió hacia él interesado. ¿Y usted ha visto obras suyas? Una vez en Berlín. Firmaba solo con una B. Usaba la figura femenina como símbolo de dualidad, siempre representada como dos entidades, en una, como si las mujeres tuvieran no un alma, sino dos. Lady Farnsworth bufó desde el fondo del salón. ¡Qué tontería tan moderna! Poirot ignoró el comentario. Su atención se centraba ahora en los rostros de los presentes. Algunos miraban el cuadro con desconfianza, otros con desconcierto. Pero fue el rostro de Cecilia Howard el que reveló algo más. Un temblor apenas perceptible, no de miedo, sino de memoria. «Mademoiselle», dijo con suavidad, «¿usted ha visto este cuadro antes en Montparnasse? ¿No es así?» Ella asintió, sin apartar la vista de la figura pintada. No era una galería formal. Era un atelier improvisado. El artista nunca se dejaba ver. Solo se escuchaba su voz desde una cortina. Pero yo posaba para él. Un murmullo recorrió la sala. Ingrid Malden dejó escapar una risa ahogada. «¿Estás diciendo que tú...?» «No lo supe hasta verlo aquí», dijo Cecilia aún sin pestañear. Él no me mostraba lo que pintaba. Solo hablaba de la mujer partida, como si fuera un símbolo o una advertencia. Poirot dio un paso hacia el cuadro. ¿Y cree usted que fue Edmund quien adquirió esta obra sabiendo que era usted la... modelo? No lo sé. Pero desde que llegó el cuadro, no me miraba igual. ¿Y le tenía miedo? Cecilia bajó la mirada. A veces. Pero era un miedo, mezclado con fascinación. Como si quisiera descubrir qué sombra era yo. Un silencio cayó sobre... El grupo Poirot lo rompió con una voz tranquila. Una obra que aparece sin previo aviso. Un testamento perdido. Una daga ceremonial usada no por impulso, sino por cálculo. Y una mujer en el centro de todo, sin saber si representa un secreto o lo oculta. Lady Beatrice se removió inquieta. «¿Qué está insinuando, Poirot?» Él sonrió con cortesía. «Nada aún, madame. Solo observo que en esta casa cada uno proyecta una sombra, pero no todos se dan cuenta de cuál es la suya». Esa noche, Poirot caminó solo por el jardín, deteniéndose junto a la fuente vacía. Observó su reflejo en el agua estancada, distorsionado y dividido por las ondas de la lluvia anterior. Desde allí podía ver la ventana de la galería iluminada débilmente, y en ella, por apenas un segundo, la figura de una mujer de blanco. Dos sombras proyectadas en direcciones opuestas. Poirot no se inmutó. «El cuadro no es el misterio», murmuró, «es el espejo de uno». Y volvió a entrar, decidido a revelar cuál sombra era la real y cuál la más peligrosa. Capítulo 6. La promesa de Viena y el humo que nunca salió del cigarro. La mañana llegó con un gris apagado y el aire dentro del Chêne Doré se sentía denso, como si la casa misma contuviera la respiración. En el comedor, los rostros eran más pálidos que de costumbre. Las tazas se alzaban sin sonido y el cuchillo untaba la mantequilla sin propósito. Poirot, siempre puntual, llegó con su corbata perfectamente centrada, sin dejar que el ambiente lo afectara. Tomó asiento junto a Margaret Delaney, quien removía el té desde hacía varios minutos sin beberlo. «¿Está ensayando para Viena, mademoiselle?», preguntó con una sonrisa breve. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo dice? Anoche habló usted de una beca, una promesa que el difunto Tremaine le hizo».
Margaret asintió lentamente, pero sus labios se apretaron antes de hablar. No era una promesa escrita, solo una sugerencia, repetida muchas veces. Él decía que me haría volver al lugar donde mi música tenía voz. ¿Y confiaba usted en él? No exactamente, pero quería creerle, porque si alguien como Edmund creía en mi talento, quizás aún tenía futuro. Poirot observó sus dedos largos y firmes, claramente educados en la disciplina del piano. ¿Y qué opina usted del cuadro? Margaret apartó la mirada. Me recuerda a las mujeres que nunca terminan de girarse. Las que siempre ocultan algo justo antes de mostrarlo. Como ciertas melodías que nunca llegan al compás final, Poirot asintió lentamente, sin responder. A media mañana solicitó hablar nuevamente con Alfred Cummings. Esta vez pidió que lo recibiera en la sala de fumadores, un rincón apartado con butacas de cuero oscuro, libros encuadernados en piel y una caja de puros sin abrir que aún conservaba la nota manuscrita de Tremaine. Para los que saben cuándo callar. El abogado estaba ya allí, fumando en silencio, o al menos sosteniendo el cigarro encendido como quien quiere parecer relajado sin lograrlo del todo. Poirot entró con una mirada breve al humo que apenas se elevaba. ¿Puedo sentarme, monsieur? Claro, aunque supongo que no viene por cortesía. Poirot sonrió. Oh, sí, siempre por cortesía y por curiosidad. Una combinación que resuelve crímenes. Se acomodó frente a él y cruzó las piernas con precisión matemática. Dígame, Monsieur Cummings. Usted mencionó un testamento nuevo. ¿Sabía usted su contenido? En parte. Había instrucciones para dejar la colección egipcia a un museo en Bruselas. Una decisión que sinceramente sorprendió a todos. ¿Y el resto? Una modificación menor en los legados. La señorita Howard recibiría una suma modesta. Margaret Delaney, una beca, y Rowena retendría la propiedad pero no el control del fideicomiso. Interesante. ¿Y usted? ¿Qué recibía? Nada, excepto la satisfacción de haberlo redactado. Poirot lo miró con fijeza. Y, sin embargo, monsieur, parece usted más tenso que satisfecho. Su cigarro, por ejemplo, no ha soltado humo en varios minutos. Lo encendió, pero no lo fuma. Cummings lo dejó sobre el cenicero con un gesto brusco. Perdóneme si no fumo con elegancia bajo sospecha. Poirot no replicó, solo se levantó con lentitud. ¿Y dónde estaba usted cuando murió el señor Tremaine? En mi cuarto, revisando unos documentos. Ningún testigo. Poirot se detuvo en la puerta. A veces, monsieur, los documentos hablan, pero los que no aparecen gritan. Al salir, se encontró con Ingrid Malden en el pasillo. Ella sostenía un libro de arte, pero claramente no lo estaba leyendo. Monsieur Poirot, dijo con voz suave, ¿puedo hacerle una pregunta? Siempre, mademoiselle. ¿Usted cree que Cecilia Howard fue amante de mi tío? Poirot no respondió de inmediato. ¿Y usted qué cree? Ingrid frunció el ceño. Creo que mi tía siempre la miró como una intrusa, como una nota que no pertenece a la melodía de esta casa. Y Edmund. Le gustaban las notas disonantes. Poirot la observó con atención. ¿Y usted, mademoiselle, qué lugar ocupa en la melodía? Ella sonrió con cierto desdén. Yo soy el compás que nadie quiere contar, pero siempre está allí. Poirot hizo una leve reverencia y siguió su camino. Esa tarde pidió a los criados revisar de nuevo el estudio. Esta vez se centró en la
alfombra que cubría parte del suelo. Al moverla cuidadosamente, encontró una pequeña quemadura circular, una marca de ceniza, justo al lado de donde se encontraba el escritorio. Sacó su pañuelo, la observó unos segundos y murmuró: «Un cigarro», encendido, que nunca fue fumado o fumado. porque no debía estar allí. Y sin añadir más, salió del estudio, dejando que la sombra de esa quemadura ardiera en su memoria. Capítulo 7. La criada que sabía el nombre y la nota que desapareció del piano. La bruma regresó esa mañana, desdibujando los bordes del jardín y envolviendo la casa como una manta espesa. Poirot, como siempre, se había levantado antes que todos. Caminó por los pasillos de Les Chênes d'Orès con pasos suaves, prestando más atención al silencio que al sonido. Aquel silencio fue roto por un llanto contenido. Provenía del ala del servicio, donde la señora Bishop, el ama de llaves, intentaba consolar a una joven criada de ojos enrojecidos y delantal arrugado. Poirot se detuvo en la puerta, con la cortesía de un visitante que no desea interrumpir, pero que ya ha entrado. ¿Puedo ofrecer mi ayuda, mesdames? La señora Bishop se puso de pie con rapidez. Monsieur Poirot, esta es Elsie. Ella tiene algo que decir, pero teme que no se le crea. Mademoiselle, dijo Poirot, acercándose con suavidad. Una criada que ve y calla es como un reloj sin manecillas. Está allí, pero no sirve. ¿Qué ha visto usted? Elsie dudó, tragó saliva y luego susurró. La noche que murió el señor, yo llevaba una bandeja con coñac para el señor Cummings. Él lo había pedido, pero cuando llegué su cuarto estaba vacío. Poirot ladeó la cabeza. ¿Vacío? Sí, monsieur. Y oí pasos apresurados bajando la escalera de la biblioteca. Cuando me acerqué, vi una sombra cruzar hacia el pasillo del estudio. ¿Reconoció a esa persona? Elsie vaciló. No del todo, pero llevaba una bata clara, como la que usa la señora Rowena para dormir. Poirot se quedó inmóvil. No hizo gesto alguno de sorpresa, solo cerró ligeramente los ojos. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque la señora me ha tratado siempre con amabilidad. Me pagó un médico cuando mi hermana enfermó. No quería pensar mal de ella. Poirot asintió. La gratitud es noble, mademoiselle, pero el silencio en ciertos casos puede ser cómplice. No se lo reprocho, solo le agradezco que me lo diga ahora, Más tarde, Poirot pidió acceso al salón de música. No buscaba compañía, solo el piano. El instrumento reposaba como un animal dormido, y él lo abrió con cuidado, dejando al descubierto las teclas marfileñas. Tocó una nota baja, un do grave, y escuchó cómo resonaba, limpia, luego otra. Pero al llegar al fa central, se detuvo. Sonó con un tono opaco, levemente desafinado. Poirot examinó la cuerda. Había un objeto extraño enganchado en su interior. Una hoja de papel, arrugada, insertada entre los martillos. La extrajo con pinzas, desplegándola con cuidado. No era una carta, sino una nota arrancada de una agenda. Contenía solo una línea escrita con letra fina. Ella sabe más de lo que aparenta. El cuadro era una advertencia. No había firma, pero en una esquina, en tinta pálida, quedaba la marca parcial de un anillo con iniciales. Poirot guardó el papel en su pañuelo como si fuera un fragmento de ópera olvidada. Luego pidió ver a la señora Rowena Tremaine en privado. La encontró en la sala de lectura,
hojeando un libro sin mirar sus páginas. Estaba vestida de gris, con un broche en forma de camelia sobre el pecho y una mirada afilada. «Monsieur Poirot», dijo sin levantar la voz. «Imagino que ha venido a hacerme una pregunta desagradable». «Una sola, madame». «¿Salió usted de su habitación la noche que su esposo fue asesinado?» Ella no negó. No fingió sorpresa. Cerró el libro con lentitud. Sí, lo hice. ¿Por qué no lo dijo? Porque sabía que, dijera lo que dijera, parecería culpable. Y aún lo parece, ¿no? No para mí, madame. Pero la sombra del silencio siempre proyecta una figura más grande. Rowena lo observó con una mezcla de resignación y desafío. Escuché a Edmund gritar. Pensé que discutía con Alfred. No quise intervenir. Fui hasta la escalera, pero no vi nada claro. Y luego volví a mi cuarto. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Usted sabía del testamento nuevo? Solo lo intuía. Edmund nunca hacía nada sin un juego oculto. A veces me preguntaba si su herencia no era una trampa más. Poirot sacó el papel arrugado de su bolsillo. ¿Reconoce esto? Ella lo tomó, lo leyó, y su expresión cambió apenas un matiz. Esa es su letra, de Edmund. Miró a Poirot con calma. ¿Dónde lo encontró? Dentro del piano. Rowena asintió. Por primera vez parecía desarmada. Entonces ya no es solo un crimen, es un mensaje. Esa noche, Poirot escribió en su cuaderno una criada temerosa, una nota escondida, una sombra que no quería ser vista y un fa que no debía sonar. ¿Quién teme tanto a una verdad muda como para enterrarla dentro de una cuerda? Cerró el cuaderno y al mirar por la ventana, vio que la bruma había comenzado a disiparse, pero solo un poco, lo suficiente para saber que lo peor aún no había sido revelado. Capítulo 8. El error del crítico y la mujer, que nunca rompía cosas. El día amaneció más claro que los anteriores. El cielo, por fin libre de nubes, derramaba una luz fría sobre les Champs Dorés, como si buscara iluminar algo que hasta entonces había permanecido a oscuras. Poirot aprovechó esa luz para regresar a la galería, donde el cuadro seguía colgado como una pregunta aún sin formular. Se detuvo frente a él, contemplando no solo la figura de la mujer, sino también el espacio negativo a su alrededor. Las sombras seguían allí, pero algo en la pintura parecía menos inquietante o más revelador. Los cuadros no cambian. Monsieur Poirot, dijo una voz a sus espaldas. Cambia el modo en que los miramos. Era Philip Marsh, el crítico de arte. Su aspecto era más desaliñado que de costumbre. Los cabellos sin peinar, las ojeras marcadas. Poirot no se volvió de inmediato. ¿Y en su caso, monsieur? ¿Ha cambiado usted la forma de mirar a esta mujer? Philip se acercó, tensando los hombros. Lo reconozco. Cuando lo vi por primera vez, aquí, no pensé en Cecilia. Solo en la técnica, en la pincelada. Pero ahora... ¿Ahora qué? Philip tragó saliva. Ahora me doy cuenta de que no sé si ella fue musa o advertencia. Poirot se volvió lentamente. ¿Y por qué habría de ser una advertencia? Philip dudó. Porque Cecilia siempre me pareció alguien más compleja de lo que aparentaba. Ella escucha todo, observa todo, pero dice poco. Es como una hoja en blanco que uno intenta leer y de pronto se da cuenta
de que ya estaba escrita. Poirot lo estudió en silencio. «Usted dijo haber visto una obra del artista Varga en Berlín». «Sí». Una vez. Pero... Bajó la voz. Me equivoqué. Poirot arqueó una ceja. ¿Se equivocó? No era Varga. O al menos, no como lo recuerdo ahora. Esa pintura, la de Berlín, era más torpe. La iluminación no tenía la sutileza de esta. El trazo era forzado. No era esta mano. Poirot se acercó al cuadro. ¿Y qué conclusión extrae de eso? Philippe murmuró, casi para sí, que quien pintó esto es alguien distinto y quizás más cercano. Poirot le puso una mano en el hombro. Los errores en el arte, Monsieur Marsh, a veces revelan verdades más profundas que las certezas. Más tarde, Poirot encontró a Lady Beatrice Farnsworth en la sala de té. Estaba sola, removiendo el contenido de su taza sin beberlo. A su lado, una pequeña figura de porcelana rota reposaba sobre la mesa. ¿Un accidente, madame?, preguntó Poirot, señalando la pieza rota. Sí, respondió sin mirarlo. Se cayó. O la empujé sin querer. Ya ni lo recuerdo. Poirot tomó asiento frente a ella. Usted no parece del tipo de mujer que rompe cosas sin notarlo. Ella alzó la vista, desafiándolo. ¿Y qué tipo de mujer soy, Monsieur Poirot? La clase que observa antes de actuar. La que guarda los gestos para cuando son más útiles. Lady Beatrice sonrió apenas. Eso es diplomático. Supongo que quiere preguntarme algo más. ¿Qué pensaba usted del señor Tremaine? Edmund era un hombre brillante y cruel. Tenía el talento de prometer sin dar. Pero uno seguía esperando. ¿Esperó usted algo de él? Tal vez. Una inversión en una fundación artística. Una oportunidad para mi sobrina. Un gesto. Cualquiera. Nunca llegó. Solo migajas. Poirot entrelazó los dedos. ¿Y dónde estaba usted la noche del crimen? Con Margaret. Estábamos bebiendo jerez y escuchando discos en su habitación. Puede confirmarlo, aunque dudo que quiera hacerlo ahora. ¿Por qué dice eso? Lady Beatrice alzó una ceja. Porque Margaret ha empezado a recordar cosas. Y cuando se recuerdan cosas en esta casa, el suelo tiembla. Poirot se levantó. Gracias, madame. Y recuerde, a veces no es lo que se rompe lo que importa, sino lo que se deja caer para distraer. En el pasillo, se cruzó con Cecilia Howard. Ella caminaba con un cuaderno en la mano y un lápiz sin punta. Al verlo, se detuvo. Monsieur Poirot. ¿Mademoiselle? ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Ella lo miró con intensidad. ¿Cree usted que Edmund sabía quién era el verdadero artista de ese cuadro? Poirot inclinó levemente la cabeza. Creo que lo sospechaba, pero no lo comprendía del todo, y eso lo inquietaba más que la certeza. Cecilia bajó la vista. Entonces, ¿usted ya lo sabe? Poirot sonrió con amabilidad. No del todo, pero las sombras están empezando a alargarse en la dirección correcta. Ella asintió con lentitud y se marchó sin añadir nada más. Esa noche, Poirot regresó a la sala vacía y contempló de nuevo el cuadro, una mujer de espaldas, una sombra que ya no parecía dos, y una línea en la tela, casi imperceptible, que no estaba allí antes, un trazo nuevo, una intención, una firma aún invisible. Capítulo 9. El cuadro. Dentro del cuadro y la voz, que nunca usó su nombre. La noche era profunda y silenciosa en Les Chênes Dorés. Las lámparas del pasillo proyectaban un resplandor dorado sobre los muros empapelados, y cada paso de Poirot
resonaba como un eco calculado en la mansión dormida. Pero Poirot no dormía. Llevaba consigo una linterna, un pequeño bloc de notas y una idea que le había rondado todo el día, desde que Philip Marsh había admitido su error sobre el autor del cuadro. No era una equivocación sin importancia. Era una grieta, y dentro de esa grieta, algo o alguien había estado oculto. Entró sin ruido en la galería. El cuadro, bañado por la tenue luz del corredor, parecía más un reflejo que una pintura. Poirot se acercó despacio, deslizó una silla y se sentó frente a él como si fuera a interrogar a un testigo que no hablaba. Pasaron unos minutos sin movimiento. Luego sacó una lupa de su bolsillo, la dirigió hacia la esquina inferior derecha del lienzo. Allí, entre capas de pigmento blanco, descubrió lo que había sospechado. Un trazo circular, apenas perceptible, como si alguien hubiese cubierto deliberadamente una firma. No una firma, evidente, sino una oculta. Y alrededor de ese punto los trazos parecían más frescos que el resto del cuadro, como si alguien, después de la muerte de Tremaine, hubiese añadido más pintura, tal vez para disimular, tal vez para dejar una pista. Poirot cerró los ojos un momento, un cuadro dentro del cuadro, un mensaje no para los ojos, sino para quien supiera mirar más allá del lienzo. A la mañana siguiente, Poirot solicitó una reunión con todos los presentes en el Salón Azul, un espacio de techos altos y cortinas pesadas, alejado del dramatismo de la galería principal. La petición fue directa pero sin urgencia. Él quería observar cómo se movían al saber que serían reunidos. ¿Quién evitaba la mirada? ¿Quién sonreía demasiado? Lady Beatrice fue la primera en llegar, seguida de Philip Marsh, cuya mano no dejaba de juguetear con un bolígrafo. Cecilia Howard llegó en silencio, pero su mirada recorrió la habitación con detenimiento. Ingrid. Malden entró con paso teatral. Margaret Delaney parecía más inquieta que de costumbre, y Alfred Cummings llegó último, revisando su reloj aunque sabía que estaba a tiempo. Rowena Tremaine no asistió. Envió una nota. No estoy indispuesta. Estoy cansada del teatro. Poirot no la forzó. La verdad no siempre necesitaba testigos inmediatos. Se puso de pie, sujetando su cuaderno. «Mesdames, messieurs», comenzó con voz pausada. «Un hombre ha muerto. Un cuadro ha sido modificado. Una firma ha sido ocultada. Y una mentira ha sido dicha. Pero no por quien creen». Los presentes intercambiaron miradas incómodas. «La noche del crimen», continuó Poirot, «alguien entró en la galería no para robar, sino para corregir, para transformar el cuadro en algo más simbólico, para añadir una capa sobre la anterior. No por estética, por miedo». «¿Está diciendo que fue alterado?», preguntó Philip, visiblemente pálido. Poirot asintió. «Sí, y no solo después del crimen. Hay evidencia de que fue modificado en dos momentos distintos, una vez antes de la noche fatal y otra después». «¿Y qué importancia tiene eso?», preguntó Alfred Cummings. Poirot se volvió hacia él. «Toda, porque la primera modificación ocultaba al verdadero autor, y la segunda intentaba borrar el vínculo entre la figura pintada y quien la reconoció demasiado tarde. Cecilia». Howard levantó lentamente la vista. «Yo nunca vi la versión original». «No, mademoiselle», dijo Poirot con ternura. «Usted era la versión original». Un silencio cayó sobre la sala. Poirot continuó.
quien pintó este cuadro no era un artista profesional. No firmó porque no deseaba fama. Lo hizo por necesidad, por obsesión, por dolor. El trazo no corresponde al estilo de Varga. Corresponde a alguien que observaba a una mujer desde muy cerca, alguien que la conocía, que la retrató no como era, sino como la veía, dividida. Y el cuadro fue traído aquí por Tremaine, no por gusto estético, sino como amenaza. Margaret se llevó la mano a la boca. ¿Una amenaza? Poirot asintió con gravedad. Sí. Tremaine sabía que alguien en esta casa pintó ese cuadro. Sabía que esa persona temía ser descubierta, y lo usó como arma. Cecilia se levantó lentamente. ¿Y usted ya sabe quién fue? Poirot no respondió, de inmediato. Aún no. Pero cada pincelada es un nombre. Y hay una voz en esta casa que nunca ha usado el suyo real. Esa noche, Poirot se sentó solo en la biblioteca. El fuego chisporroteaba y el cuadro, ahora desmontado del muro por orden suya, reposaba sobre una mesa. No buscaba la imagen, buscaba la intención. Y entonces lo vio. En el reverso del bastidor, entre las grapas, una línea escrita en lápiz. No, era ella. Era lo que veía en mí. Poirot cerró los ojos. Ya no estaba ante un crimen. Estaba ante un espejo que alguien no supo romper a tiempo. Capítulo 10. El cuaderno de las sombras y el nombre, que se dijo en voz baja. Las horas que siguieron transcurrieron en una quietud tensa, como si cada habitante de Les Chênes Dorés se hubiera replegado dentro de sí mismo. La casa parecía sostener el aliento, sabiendo que las piezas estaban casi completas, pero aún no en su lugar final. Poirot, en su habitación, abrió su maleta de cuero y extrajo un objeto que había guardado para el momento justo. Un cuaderno, negro, con bordes dorados y una cinta de tela como señalador. Era su registro personal. En él no anotaba solo hechos, sino impresiones, detalles menores, frases que se repetían sin razón aparente, cambios en la mirada, silencios prolongados. Esa noche repasó cada página. Él sí menciona bata clara. Pero Rowena siempre duerme con la puerta cerrada. Cecilia nunca vio el cuadro completo, realmente nunca, o no quería admitirlo. El pigmento azul encontrado en el estudio coincide con los tonos del vestido en el cuadro. ¿Quién tenía acceso a pigmentos? La nota dentro del piano estaba escrita por Tremaine, pero no dirigida a nadie en particular. ¿O sí? Detuvo en una línea escrita días antes. Las sombras revelan lo que las voces callan. Poirot cerró el cuaderno con suavidad. Era hora de provocar la última grieta. A la mañana siguiente, pidió que todos se reunieran en el invernadero. Esta vez no ofreció razones, solo una frase. El momento ha llegado de observar lo que siempre estuvo a la vista. Uno por uno fueron entrando. El ambiente estaba cargado de algo distinto. No miedo, tampoco culpa abierta. Era más bien la percepción de que el juego, como una cuerda tensa, estaba por romperse. Rowena llegó esta vez, vestida de azul marino, más delgada que días antes, pero con los ojos claros como una hoja que ha sido leída demasiadas veces. Poirot se situó al centro, como si el espacio se hubiese diseñado a su medida. «Señoras y señores», comenzó, «les agradezco su paciencia. Esta reunión no es aún la confrontación final. Pero estamos cerca. Solo falta una pieza, y hoy la encontraré». Guardó silencio.
Luego sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Un tubo corto, delgado. Anoche retiré el marco del cuadro y encontré esto. Giró la pieza entre los dedos. Era un tubo de grafito para lápiz. Una herramienta sencilla, pero poderosa. Quien modificó el cuadro recientemente no usó pinceles ni pigmento al óleo. Usó grafito. Añadió líneas superficiales, sin alterar la pintura base. Una sombra Más larga. Una mano ligeramente girada. Todos lo observaban, inmóviles. ¿Y qué significa eso?, preguntó Margaret Delaney con voz entrecortada. Que quien alteró el cuadro sabía dibujar. pero no pintar. Lo suficiente para engañar el ojo, no al experto, pero sí al distraído. Poirot se giró. Philip Marsh. El joven palideció. ¿Qué? Usted se equivocó sobre el origen del cuadro. Pero no fue una equivocación honesta. Fue una distracción. Usted conocía esa técnica, no porque la hubiera visto, sino porque la había usado. Philip abrió la boca, pero no respondió. Poirot no alzó la voz. Usted es quien alteró el cuadro después de la muerte de Tremaine, por miedo, por desesperación, pero no lo pintó originalmente. Entonces, ¿quién?, preguntó Cecilia con un susurro. Poirot la miró con ternura. Luego se volvió hacia otra figura. Señora Rowena Tremaine. El silencio fue absoluto. Rowena no se sorprendió. Solo desvió la mirada hacia las plantas del invernadero. ¿Qué le hace pensar eso? No lo pienso. Lo sé. En su cuarto hay una caja antigua de pinceles secos, todos perfectamente ordenados. Pero uno de ellos, el más fino, aún tiene restos de pigmento azul mezclado con cera. Una mezcla que solo se usa cuando se quiere que la pintura seque con textura mate. No prueba nada, dijo ella con voz baja. Poirot asintió. Tal vez no, pero la nota que dejó su esposo en el reverso del lienzo decía: no era ella, era lo que veía en mí. Y solo una persona en esta casa había confrontado a Tremaine por lo que él proyectaba en otros. Usted, madame. Philip bajó la cabeza. Ingrid no se movió. Margaret sostenía su taza con ambas manos como si esperara que se quebrara. Pero hay algo más, continuó Poirot. Aún no sé quién lo mató. Aún no sé si fue por rabia, miedo o algo más. Pero sé, ¿Quién pintó el cuadro? y ese cuadro no era una amenaza para usted. Era su escudo, su espejo. Rowena se puso de pie con lentitud. Sí, fui yo. Lo pinté hace años, cuando descubrí que Edmund veía en cada mujer una extensión de sí mismo. Lo hice en secreto. Era... Una advertencia. Para él. Para mí. Pero nunca quise que lo viera colgado. Hasta que fue demasiado tarde. Poirot asintió, sin satisfacción. Entonces, madame, solo queda una pregunta. ¿Quién sabía lo suficiente sobre ese cuadro como... ¿Para usarlo como arma? Rowena lo miró largamente. Esa es la voz que aún no ha hablado, pero está aquí. Poirot sonrió con tristeza. Y lo hará. Pronto. Capítulo 11. La sombra equivocada y la mentira que no se podía repetir. La tarde cayó sobre les Champs d'Ores con una quietud distinta. No era la calma previa al estallido, sino esa pausa espesa que llega cuando todos saben que el juego se acerca al final, pero aún queda una carta que nadie se atreve a mostrar. Poirot se había retirado al estudio, no para observar, sino para pensar.
El crimen ya no era solo un asesinato. Se había convertido en un teatro de símbolos, donde cada gesto cargaba peso y cada silencio era un texto por descifrar. Frente al escritorio de Edmund Tremaine, Poirot examinaba el espacio como si buscara algo que nunca había estado allí. Pero su mente no se centraba ya en objetos, sino en intenciones. Las mentiras no nacen solas, se construyen, y una en particular, demasiado perfecta, le hacía ruido. Recordó lo dicho por Alfred Cummings días antes, que había estado en su habitación revisando documentos cuando Tremaine murió. Una coartada sencilla, demasiado sencilla. Poirot pidió verlo una hora más tarde en la biblioteca. Alfred llegó con paso seguro, pero sin la arrogancia de los días anteriores. Se sentó sin esperar invitación y cruzó las piernas como quien se prepara para una negociación. Poirot, en cambio, No se sentó. caminó lentamente por la habitación, deteniéndose a veces ante estantes, a veces ante los cristales empañados por la humedad. Monsieur Cummings, empezó con suavidad. Me dijo usted que estaba trabajando con documentos cuando ocurrió el crimen. Así es. Y que nadie lo vio. Lo cual no me convierte en culpable, espero. Poirot asintió levemente. Claro que no. Pero hay algo que no encaja. Un detalle insignificante, quizás, pero revelador. Usted solicitó una copa de coñac esa noche. La criada lo llevó a su cuarto, y usted no estaba. Alfred se removió en su asiento. Fui al baño. Poirot negó con la cabeza. No. El baño de su habitación estaba seco, según la señora Bishop. Y además, si se había ausentado solo por un momento, ¿por qué la bandeja quedó olvidada en el pasillo, no en su mesa? Cummings entrecerró los ojos. ¿A qué quiere llegar? Poirot se detuvo, ahora sí, frente a él. A que su coartada es una mentira demasiado controlada. Y las mentiras, monsieur, son como las sombras. Si están perfectamente delineadas, no son naturales. Cummings bajó la vista, por primera vez sin respuesta. Pero no lo maté, dijo, casi en un susurro. Entonces, ¿por qué mentir? Porque fui al estudio, no para asesinarlo, para hablar con él, pero cuando llegué, ya estaba muerto. Poirot lo observó con atención. ¿Y por qué no lo dijo? Porque ya había mentido. Y repetir una mentira es fácil. Deshacerla, no. Poirot caminó hasta el escritorio, tocó su superficie con la yema de los dedos. ¿Qué vio exactamente? El cuerpo, desplomado sobre la mesa, la daga en la espalda y un papel arrugado en su mano. Lo tomé. Lo leí. Era un mensaje, una advertencia, sin destinatario. Lo tiré al fuego. Me asusté. Me fui. ¿Por qué quemarlo? Porque me mencionaba. Decía que yo sabía más de lo que fingía, que si algo le pasaba, yo debía cargar con parte de la culpa. Poirot cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, habló con una calma quirúrgica. Entonces usted no lo mató, pero sí intentó desviar la atención. Se convirtió en sombra. Y en esta casa, monsieur, las sombras matan más que los cuchillos. Esa noche, Poirot se encontró con Cecilia Howard en el pasillo. Ella parecía esperarle, de pie junto a la ventana, con el cabello recogido y los ojos brillantes de alguien que ya ha comprendido más de lo que quisiera. ¿Ya sabe quién fue?, preguntó sin rodeos. Sí, dijo Poirot, pero aún no he reunido todas las piezas.
Hay una contradicción final que debo verificar. Una mentira que no puede repetirse. Sin romperse, Cecilia bajó la mirada. ¿Es usted quien decidirá quién merece ser castigado? Poirot la observó largamente. No, mademoiselle. La justicia no es un pincel que uno maneja a voluntad. Yo solo revelo el retrato completo. Lo que los demás hagan con él no siempre me pertenece. Ella asintió. ¿Entonces mañana? Sí, respondió Poirot con tono firme. Mañana reuniré a todos. Ella se alejó, pero justo antes de doblar el pasillo, dijo sin girarse: Hay alguien en esta casa que nunca aprendió a mentir. Y hay alguien que nunca dejó de hacerlo. Solo confíe en lo que escuchó, no en lo que fue dicho. Esa noche, Poirot escribió en su cuaderno: un cuadro pintado como advertencia, un crimen ejecutado como venganza, una mentira sostenida por miedo y una sombra que no proyectaba cuerpo alguno. Mañana la tela se rasgará. y cerró el cuaderno como si cerrara un telón. Pero aún no era el acto final. Capítulo 12. La mujer. Frente al retrato y la verdad en la última pincelada. La mañana era clara. No por el clima, que seguía opaco, sino por la atmósfera contenida de Le Chêne Doré. Era el día en que se revelaría la verdad, y todos lo sabían. No había anuncios dramáticos, ni campanas que doblaran, solo la voz medida de Poirot solicitando a cada huésped que se reuniera en la galería principal frente al cuadro. Uno por uno fueron llegando. Cecilia Howard, con el rostro tranquilo, pero insondable. Philip Marsh, pálido, con una libreta cerrada entre sus dedos. Rowena Tremaine, de luto completo, sin joyas, como si hubiera decidido ya cargar con un duelo más amplio que el de su marido. Lady Beatrice, Margaret Delaney, Alfred, Cummings e Ingrid Malden cerraban el círculo. El cuadro, descubierto otra vez, parecía aguardarlos con la calma resignada de quien ha sido el centro del crimen sin haber derramado sangre. Poirot se colocó delante de todos, tan pulcro como siempre, y tomó una pausa que duró el tiempo exacto para obligarlos a escuchar. «Mesdames et messieurs», empezó, «ha llegado el momento de terminar con esta danza de sombras. Esta no es solo la historia de un asesinato, es la historia de un cuadro, de una mujer dividida, y de todos aquellos que la vieron y decidieron qué versión de ella aceptar. Silencio. Edmund. Tremaine murió por una daga antigua, un arma ceremonial, pero esa no fue la primera herida. La primera ocurrió años antes, cuando adquirió un cuadro cuya existencia había sido privada, íntima, no para la venta, no para exhibición. Él no lo compró, lo robó, dijo Rowena en voz baja, pero sin temblor. Poirot asintió. Exacto, madame. Lo tomó de un antiguo estudio en Montparnasse, donde usted lo había dejado oculto. No por vergüenza, sino porque sabía lo que significaba. Era su retrato de una mujer rota por la mirada ajena. Una advertencia, una confesión. Poirot se volvió hacia Cecilia. Él lo trajo aquí, y con él trajo un miedo nuevo. Porque usted, mademoiselle, era el reflejo vivo del cuadro. Él lo usó contra usted. Lo colocó para provocarla, quizás para humillarla, quizás para someterla. Lo que no previó fue la reacción de otro. Philip Marsh bajó la mirada. Usted, monsieur, continuó Poirot, sabía de la existencia del cuadro desde antes, y cuando lo vio colgado, lo entendió todo.
Comprendió que su admiración por Cecilia había sido manipulada, que su perspectiva había sido robada, igual que el cuadro. «No la maté», dijo Philip, «pero esa noche lo enfrenté. Él me despreció, se burló. Dijo que ella nunca fue artista ni musa, que solo era una figura más para usar. Y entonces me fui. No quería hacerle daño, solo quería irme». Poirot giró con lentitud hacia Margaret Delaney. Y sin embargo, alguien más no se fue. Alguien que también había escuchado, que también había sido manipulada por años. Alguien que jamás rompía cosas. Y por eso, cuando lo hizo, nadie lo notó. Margaret se irguió. Su expresión no cambió, pero sus dedos, sobre su falda, dejaron de moverse. «No», susurró Lady Beatrice. «Margaret». La señorita Delaney durante años fue una figura de fondo. Tocaba en cenas privadas, escuchaba conversaciones, sabía que Edmund prometía, pero no cumplía. Y sabía, esa noche, que Cecilia iba a ser usada de nuevo. Por eso, esperó. Poirot bajó el tono. Esperó a que él estuviera solo. Entró sin ser vista. Y lo apuñaló con una daga que conocía bien, porque la había limpiado meses antes como parte de su servicio en una velada privada. Un impulso, sí, pero no sin razón. Margaret no se defendió. «No fue por celos», dijo al fin, «fue por justicia». No podía soportar ver cómo repetía el patrón, cómo destruía a mujeres que creían en él. Lo había hecho conmigo, y estaba por hacerlo con ella. Y yo ya no podía tocar ni una nota sin oír su voz. Poirot se acercó, sin juicio en su mirada. «No la justifico, mademoiselle, pero la entiendo. Usted no mató por pasión, sino por cansancio, y las víctimas del cansancio rara vez son ruidosas». Margaret se giró hacia Cecilia. «Lo hice por ti, para que no te rompiera como me rompió a mí». Poirot se mantuvo en silencio mientras el inspector Linley, avisado de antemano, se acercaba lentamente. Margaret no resistió. Solo tomó su abrigo y se dejó escoltar, con la dignidad de quien ha dicho lo que debía decir. Horas después, ya en la estación de tren, Poirot se encontraba solo. Cecilia Howard lo alcanzó con paso leve. «Gracias», le dijo. «No por descubrirla, por no reducirla». Poirot sonrió. «La justicia no es una sentencia. A veces es solo comprender por qué alguien eligió una sombra. En lugar de luz, Cecilia le tendió algo, una pequeña hoja doblada. La encontré en mi cuaderno de hace años. Creo que usted sabrá con ella». Poirot la desplegó. Era un boceto. La mujer con dos sombras, pero esta vez una de las sombras se alejaba y la otra caminaba hacia adelante. Él la guardó con cuidado. Subió al tren, cerró los ojos y por primera vez desde su llegada sintió que el cuadro estaba completo.